yo vengo trabajando para muchos presidentes, he tenido la oportunidad de servir desde el voluntariado y mi experiencia en emergencias me dice, hoy más que nunca, si no nos comprometemos a un cambio real por el país, probablemente para el 2029 no tengamos un país como lo conocemos hoy. Y esto hace que dé un paso al frente. En un principio, acompañando a Jan a el proceso donde él era el candidato, pero pues las circunstancias se dieron de una forma tal que cuando ocurrió y había que decidir dar un paso al frente, no fui solo yo, fuimos más de 600 voluntarios quienes dijimos queremos dar ese paso al frente para poder cambiar el país, para poderlo transformar de la forma en la que queremos. Ahora, en el momento de esta conformación, porque claro, la candidatura, tiene toda una candidatura auspiciada por Suma. Tenía a Jan Topic en la cabeza, tenía a Michelle Calvache en la vicepresidencia. Cuando hay este tema de Topic, que más allá de su interpretación, tiene que seguir la contienda, se generó un conflicto con el tema de Michelle Calvache, tanto así que no se la ratificó en su candidatura. ¿Cómo se conformó el equipo? Cuando usted llega, ¿cómo se conformó? Porque me dijo que eran 600 voluntarios que se postularon o que aplicaron para salir al frente. ¿Cómo usted conformó o cómo se generó esta conformación del binomio con su vicepresidenta? Y también, ¿qué tanto cercanía tiene usted, conociendo el contexto actual de las distancias entre presidente y vicepresidenta? En su caso, ¿cómo se lo ha trabajado? Sí, claro que sí. A ver, no hubo ningún conflicto, partamos de la premisa de eso ahí. Yo creo que hubo una confusión de parte de ella al ver de que, como había que reemplazarlo, el dictamen era claro, había que reemplazar a Jan Topic como candidato. Y es a partir de eso que era el binomio continuaba bajo la misma figura donde había que reemplazar al candidato. Esto además lo ratificó el CNE el día que se inscribió la candidatura. Quizás de manera mal interpretada o mal asesorada se dio la otra figura. Y es ahí cuando se postularon 600 hombres, porque la figura era reemplazar a Jan. Partiendo de esa premisa, se hizo todo el proceso de selección para llegar a una persona. El día en que íbamos a inscribir la candidatura, antes de que se dé la inscripción, ella procede a renunciar. Y en ese momento habían varias personas con las cuales podíamos participar y yo pedí reunirme con ellas, es decir, reunirme con las potenciales candidatas a vicepresidentas. Y de todas estas opciones, Inés tenía muchas cualidades que eran innegables. La primera es que ella venía siendo parte activa de Suma por 12 años. La segunda, tenía mucha experiencia en el ámbito público y en su recorrido para dar soluciones a las poblaciones con las cuales venía trabajando. Ella venía trabajando con poblaciones en condiciones vulnerables, ella venía trabajando con grupos de mujeres y ella venía trabajando con una gran comunidad indígena. Entonces ya había un recorrido. Y a la hora de definir cómo hacerlo, cómo trabajar el Ecuador para poder llegar a lo que es nuestro objetivo, fue justamente la persona con la cual más nos acoplamos. Independiente a su perfil profesional, hay que reconocer que su perfil personal fue importante. Es decir, en la conversación yo creo que abrimos el espacio ya no solamente al perfil personal, sino también al cómo queremos juntos lograr los objetivos. Y estamos convencidos de que necesitamos un nuevo país. Es eso por lo cual fue ella la persona con la que terminamos registrando. Es decir, usted la conoció en ese momento. Yo la conocí en ese momento, exactamente. Yo la conocí en el proceso, efectivamente. No la conoce hace mucho tiempo. ¿Usted confía en ella? No la conozco hace mucho tiempo, pero tú puedes ver a las personas y saber desde un principio si vas o no a confiar. Por el contexto actual, sí, tenemos sí. dos vicepresidentas, lo que se dice, y toda esa disputa con Oyendo Boa, entonces nos preocupa un poco esta relación con los binomios. En mi caso, tengo la oportunidad de poder decir, conocí a Inés ese día y a partir del proceso que ya llevamos hoy un poco más de un mes, creo que es una persona o es la persona indicada para poder llegar a asumir no solamente el mandato el 24 de mayo, sino la transformación que queremos para el país. Es la persona. Ahora, usted decía que hubo 600 como candidatos a su puesto. ¿Cómo fue ese proceso de selección y cuál es su relación con Jan Topic? ¿Desde cuándo lo conoces? ¿Una relación de amistad, de trabajo? A ver, el proceso fue súper rápido, definitivamente había una semana
donde se creó un link para poder inscribirse las personas que querían participar. A partir de eso empezó ya un modelo de filtros donde las personas que se inscribieron se redujeron a las personas que pasaron a una elección interna. Hubieron varias instancias y habían grupos de 20 personas de la A hasta alguna de las letras, creo que era la I probablemente. Habían ya un primer filtro. A partir de eso cada persona pasaba un grupo. Finalmente quedaron un número de personas de las cuales nuevamente se aplicó un filtro y llegamos a un debate. El debate se dio justamente por 6 personas. Esas 6 personas presentamos cómo íbamos a ejecutar, cómo íbamos a trabajar las diferentes problemáticas del país y con eso finalmente hubo una última selección donde quedamos 3 personas, pasamos a una entrevista personal, no solo con Jan en ese momento, sino con su equipo de trabajo y con los asambleístas. Entonces a partir de eso ya se dio luego de manera oficial el nombramiento y pues asistimos a Quito para registrar la candidatura. ¿Y su relación con Jan? Mi relación con Jan empieza en el 2018, donde pues, nos encontrábamos básicamente dando un examen para ser instructores, él en cuanto a seguridad física, yo en cuanto a seguridad integral. Ya teníamos el antecedente de que bueno, teníamos en común yo a Mara como amiga, él a Mara como hermana, y un poco fue como, mira, me encontré con tu ñaño, y empezamos a conversar. Pero de alguna manera lo que veíamos a partir de esto fue esa problemática de un Ecuador que necesitaba ser resuelto. Es decir, yo tenía la experiencia de ver proyectos de gestión de riesgos, de ver cómo las ciudades iban moviéndose a la hora de resolver problemas. Finalmente yo entro al 911 allá en el 2020 y nos encontramos con Jan nuevamente para ver de qué manera podíamos usar más tecnología para reducir problemas del país. Y nada, fue un poco como interactuando, una suerte de buscar soluciones a los problemas actuales y finalmente pues en algún momento le dije, oye, tú deberías ser una de las personas que lidere el país y finalmente pues fue candidato la primera vez. Todo empezó con, él se acuerda siempre de una reunión en la oficina y luego nada, fue candidato, pues acompañé ese primer proceso, me dispararon, ese fue el proceso en el cual me robaron, bueno, me intentaron robar porque me dispararon realmente y nada, pues continuar con el proceso ahora hasta el punto en el que hemos llegado. Ahora, eso también le quería consultar, porque si bien la candidatura de Topic, tanto la anterior como la actual, era algo que estaba marcada, o sea, tenía su bandera de lucha, tenía sus horizontes, tenía, o al menos eso es lo que se proyectaba. Cuando usted ocupa ese lugar, le pregunto, ¿qué tanto hay del plan de gobierno en Wilson Gómez? O sea, ¿qué tanto hay en Topic hay en ese plan de gobierno? ¿Qué tanto usted tuvo su participación? ¿Qué tanto se elaboró? ¿Qué tanto se tuvo que consultar? ¿Qué tanto se tuvo que armar con Topic? Y también, ¿cuál es su bandera? La de Topic, puntualmente era la seguridad. ¿Usted para dónde apunta? Porque lo escucho que nos menciona de cambiar el Ecuador, de mejorar el país, ok, pero ¿en qué línea principalmente es la que usted tiene el mayor... Yo he hecho referencia a el primer año, lo hemos definido como el rescate. Tenemos que rescatar a Ecuador de donde está hoy. Y del segundo al cuarto año tenemos que transformarlo. Esa es la primera definición. La segunda es, el plan continúa siendo exactamente el mismo. El documento del plan de gobierno no es un plan que se sentó ya a escribirlo, es un plan que se trabajó en conjunto con personas, con expertos en cada una de las áreas, buscando siempre aterrizar las buenas ideas y todo lo que incluye tecnología para reducir espacio a que puedan existir criterios. Se abrió luego la oportunidad de empatar eso con personas que tengan experiencia en lo público, para evitar problemas como los que tuvo Guillermo Lasso cuando entró a la presidencia, o la suerte de encontrarse con la inexperiencia hoy que tenemos actualmente, sino de decir, ok, ¿cómo todas estas buenas intenciones las puedo implementar de manera rápida y objetiva para cambiar el país? Nuestro plan es, rescatamos al Ecuador, ahí hablamos de seguridad, hablamos de empleo, hablamos de salud y hablamos de educación. Y luego vamos a transformación. En la parte de transformación, el empleo pasa a abrirse hacia múltiples campos, donde ya incluye formaciones técnicas para profesionales que puedan desarrollar o brindar servicios agregados a la industria.
En el momento en el que Ecuador se defina como un país cuyas tareas son tales, todo alrededor de esa industria genera trabajo, genera empleo. Y esto hace que deje de ser el Estado el principal, dador de empleo. Hoy muchas personas quieren trabajar para el Estado porque es el Estado el que te da empleo. Acá tiene que cambiar la balanza. En el momento en el que deja de ser el Estado el principal empleador, creas una suerte de que o existen emprendimientos atendiendo industrias o existen industrias más grandes. Esto reduce el presupuesto general del Estado en cuanto al gasto corriente, sueldos, pero por otro lado crea una suerte de que las empresas privadas puedan generar más recursos. Estos recursos pagan impuestos y el Estado se dedica a lo que debería dedicarse siempre, que es garantizar un buen Ecuador, una buena vida a los ecuatorianos. Y ese es el foco principal de poder hacer ese paso. Luego tenemos que garantizar seguridad jurídica, tenemos que garantizar seguridad política, porque con esto pueden venir, primero, inversionistas, segundo, organismos internacionales que quieran financiar y acompañar el proceso del desarrollo del Ecuador, y esto aumentaría el impacto en el Producto Interno Bruto. Hoy los fondos internacionales están por debajo del 0.5%. Si lo comparamos con Colombia, si lo comparamos con Perú, son las garantías que dan estos países, las instituciones sólidas de estos países, las que permiten que vengan los organismos internacionales y aporten para poder desarrollar ese país. Esto tiene que cambiar en Ecuador. Ahora, en cuanto a seguridad, como mencionaba Miguel, ¿cuál va a ser como la propuesta, teniendo en cuenta que hace unas semanas se catalogaba a Ecuador como un narcoestado? A ver, el Ecuador tiene que tener un mayor control y ahí nos vamos a tres partes. La primera lo hemos definido como la seguridad en las fronteras, donde tenemos que incrementar el número de bases militares ecuatorianas que puedan monitorear lo que está pasando, con ayuda de drones de larga distancia para un monitoreo permanente. Esto nos va a permitir saber quién está entrando al país, qué está entrando y cómo podemos manejar mejor esos recursos. Esa es como la primera parte, un adecuado control fronterizo. Esto aquí se empata con una aplicación estricta de tecnología en las ciudades para saber qué está pasando, cómo se está moviendo la delincuencia organizada, cómo se está moviendo el tráfico de drogas en los sectores y buscando reducir la cercanía de estos grupos con los menores, para que los menores puedan ir a escuela de manera segura. Esto va al último espacio de esa primera línea y es fortalecer a las familias, fortalecer a los barrios, fortalecer a las comunidades para que puedan vivir mejor y adecuadamente, para que ellos puedan estar alerta a lo que está pasando al entorno, pero sobre todo con cada uno de sus menores. La segunda parte viene en garantizar una adecuada justicia, donde tenemos que fortalecer a Policía Nacional, Fuerzas Armadas, con tecnología para poder monitorear mejor, pero luego a Fiscalía y a jueces para poder dar mejores sentencias y sentencias que sean claras en el cumplimiento de, sobre todo, la garantía de seguridad para los ecuatorianos. Y en la tercera fase abrimos el Ecuador justamente a un modelo donde podamos participar todos los ecuatorianos, donde cada ecuatoriano pueda ver lo que está pasando y pueda participar activamente en cuanto a propuestas de cambio. Y estos son proyectos sociales en los cuales se van fortaleciendo y vas reduciendo el espacio. Mientras tú aumentas lo que ha hecho en diferentes momentos los clubes rotarios, el Club de Leones, aumenta una propuesta de paz, va reduciendo la cantidad de jóvenes que se vinculan a esos grupos. Se vinculan por temas de empleo, se vinculan por necesidad de recursos, tenemos que reducir ese espacio. Son muchos factores, pero ¿cuál sería su prioridad? O sea, usted nos ha detallado como un plan macro que seguramente está establecido en 4 años, pero por ejemplo, tenemos una bomba de tiempo que son las cárceles. Hay militares, policías ahí, sin embargo, pese a esa presencia, igual están comunicados, igual hay matanzas en la penitencia del litoral de este año. ¿Cuál sería su prioridad en seguridad? La prioridad en la seguridad es el foco de que los ecuatorianos puedan vivir seguros. Porque un ecuatoriano seguro va a poder trabajar tranquilo, va a poderse mover, entrar y salir de su casa sin pagar vacunas, va a poder estar y desarrollar empleo, empresa y con ese foco poder atender. Luego, las implementaciones en cuanto a las estrategias va lo que decíamos, el control de fronteras, el control de ciudades y el control penitenciario. Entonces, más bien sería aterrizar a que el ecuatoriano pueda vivir seguro.
Ahora, también le voy a consultar, usted nos mencionó en su experiencia que tenía dentro del campo profesional, un paso por el ECO 911 y rezando también estuvo en otras entidades del Estado. Eh, esa experiencia, ¿qué tipo de problemáticas le permitió identificar? Porque una cosa es lo que el ciudadano puede percibir o puede notar desde afuera, pero dentro de la estructura del Estado, ¿cuáles son las falencias que usted, o más que falencias, cuáles son las aristas que se identificó en su momento que se puede ir mejorando? Porque el tema de seguridad, si bien es algo que se puede trabajar, es algo que a lo mejor desde afuera ya lo puedes ir midiendo, que fue lo que se hizo trabajando desde la candidatura. Ahora, puntualmente en temas de telecomunicaciones, por ejemplo, temas de seguridad ciudadana, otros tipos de actividades que le pertenecen ya al Estado, ¿cuáles son las que usted puede identificar dentro de su paso por la gestión pública? A ver, lo primero es que existe una necesidad de hacer que los procesos de lo público pasen más rápido. Esto, después de haber tenido experiencia en varias carteras de Estado, tú ves que cada decisión, entre que se toma una decisión y se implementa, pasa mucho tiempo. Esto es algo que necesitamos acelerarlo. Y para esto implica arreglar procesos, definir procesos que sean más rápidos y que se ejecuten de manera rápida, pero luego también las personas. Necesitamos capacitar y fortalecer a las personas en el cumplimiento de sus tareas específicas. Muchas personas hoy siguen siendo contratadas o por favores políticos o por acompañamiento de campaña. Tú necesitas profesionales que garanticen el cumplimiento de las tareas en cada uno de los ministerios. Y empatas eso luego con que estos procesos, que ya se le han reducido el tiempo y que se ha mejorado a las personas, tienen que implementarse siempre para beneficio de los ciudadanos. En el momento en el que tú enfocas que la razón de ser de cada institución pública es atender bien a la ciudadanía, tú tienes que atenderlo de manera rápida y con la calidad necesaria. Ese va a ser un foco que definitivamente nos han quedado pendiente de mejorar estas dos últimas administraciones por, entiendo, el desconocimiento de lo público. Pero este desconocimiento también, y usted mencionó un punto clave, que son las personas, y también mencionó de que una de las falencias, y fue notorio, tanto de la administración actual como la anterior, que al momento de asumir el mando no tenían personas que le respondan o que le puedan dirigir tales sectores, y eso ocurre. Si bien es complicado también convencer a un profesional externo, un profesional que tiene trayectoria en determinado campo, que deje su actividad profesional para dedicarse al sector público, ¿cómo se trabajó o cómo se viene trabajando en la conformación de estos equipos? A lo mejor no me puede decir nombres o a lo mejor no hay nombres todavía, pero ¿cuáles son las áreas que ya se tienen fijadas? A lo mejor me invento, tópicos que están en parte de seguridad, por ejemplo, o cómo se tiene trabajado estas aristas desde ahora con personas que vayan a responder hacia su plan. Cuando se hizo la convocatoria para desarrollar el plan de gobierno, la intención era poder aterrizar cada área de especialidad con profesionales que tengan experiencia. Y cuando digo profesionales que tengan experiencia, no hablo de nombres conocidos que los hemos visto siempre, no. Hemos hablado e interactuado con personas de todas las edades, con jóvenes con propuestas nuevas, buscando atender de mejor manera cada una de las líneas del Estado. Y eso lo estamos empatando con algo que se llama una convocatoria rescatistas. Cuando hablamos de una convocatoria rescatistas, hemos definido ese espacio como una apertura de un llamado nacional a jóvenes, adultos, a ecuatorianos que quieran comprometerse con un Ecuador distinto, desde cada una de sus áreas. Es decir, si alguien quiere implementar proyectos en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a tecnología, en cuanto a seguridad, ver qué de lo que quieren proponer empata con el plan de gobierno y empata sobre todo con las necesidades de los ecuatorianos. En el momento en el que tú logras tener esos tres puntos, tú vas siempre a tener el foco atento a resolver el problema de los ecuatorianos. Ese es el equipo que estamos armando. Tenemos mucha gente y por eso ayer en un video le ofrecí al presidente Noboa de que si necesitaba profesionales en el área de energía eléctrica, también lo podemos ayudar. Porque ya se lo hemos dicho, se lo dijo Jan en su momento y hoy pues las situaciones siguen siendo las mismas. Y volviendo al equipo, ¿qué cargo ocuparía Jan Topic? ¿Sería su consejero? ¿Qué figura tendría? Dentro de la figura que está establecida, tú tienes los secretarios de presidencia. Hay una secretaría que se llamaba la Secretaría de Seguridad que lideraba el Gabinete de Seguridad. Ese sería el cargo que tendría Jan Topic, justamente. Usted también ha tocado el tema entre las múltiples crisis que atraviesa Ecuador, la crisis energética ha sido pues, lo que nos ha golpeado los últimos meses, hasta 14 horas de apagones. ¿Cuáles serían sus propuestas en ese ámbito? Si sumamos las horas, tenemos un mes sin energía eléctrica, un mes afectado a la industria. Y
apagar la industria es apagar la fuente de empleo del país. Es eso un efecto gravísimo que por unos cuantos votos se está manejando en este momento. La energía eléctrica, como nos han contado el problema, solo se ha enfocado en un número, 5.000 megavatios, pero no se ha considerado en él el rubro que son 5.000 megavatios de los camaroneros y los 1.000 megavatios que consumen los petroleros. Si el Estado pone un foco de atención sobre esos 11.000 megavatios, debe ser consciente de que como tarea del Estado es atender a los ecuatorianos y luego abrir la puerta a que la inversión privada genere la atención a los privados, a la industria, al comercio, y con esa ganancia le pague al Estado lo necesario para poder garantizar nuevamente la atención adecuada a los ecuatorianos. Pero veamos bien de nuevo ese mismo paso. El Estado atiende a los ecuatorianos, a las personas. A la industria, al productor, al privado, lo pueden atender los privados. Y con esta generación, donde van a ganar, donde van a tener un retorno de la inversión, pagan impuestos para que el Ecuador pueda, de nuevo, con esos impuestos, garantizar la adecuada atención a los ecuatorianos. Ese balance es el que tenemos que tener. Luego de eso ahí ya tenemos el balance energético. Hoy tenemos 80% hidroeléctrica, 20% otras energías. Tenemos plantas que no se les ha dado el mantenimiento adecuado y por tanto han dejado de producir. Tenemos plantas locales que tienen la capacidad de entregar energía de manera inmediata, a la cual el presidente le ha querido quitar los permisos ambientales para que no aparezcan dentro del radar y buscar contratar estos otros contratos de emergencia que se han lanzado. Partiendo de esa premisa, tenemos que cambiar esa estructura y tener hasta un 48% de energía termoeléctrica, hasta un 35% de energía hidroeléctrica. Y esa diferencia que va es la que tenemos que balancear entre las otras energías renovables, eólica, solar, y con eso generar una especie de nuevo balance, de nuevo orden de la energía del país. Esto de aquí está enfocado en cómo se funciona en el mundo entero. Es decir, este modelo no es, venimos con la varita mágica y esto es, sino que esto es lo que pasa en Europa, esto es lo que pasa en Estados Unidos, esto es lo que pasa en los países desarrollados. Ese es el concepto que necesitamos tomar. Tomar los ejemplos de lo que ya ha funcionado bien y ejecutarlos. Pero dentro de este plan lo que se refiere es, o sea, cuando usted se refiere a, entre comillas, reducir a 35% de eléctrica, no es reducir su capacidad, sino que la termoeléctrica aumentarla de tal manera que ya llegue a pesar 48. ¿Es así o cómo? A ver, tú tienes ya una generación, o sea, tú hablas de que tienes 5.000 megavatios, de los cuales el 80%, es decir, 40.000, se producen a partir de, 4.000, perdón, se generan a partir de forma hidroeléctrica. Claro. Eso tiene que mantenerse. Lo que tenemos es que aumentar la producción de energía. A partir de las otras fuentes. A partir de las otras fuentes. Y crear un balance. Pero ya no vamos a atender solamente los 5.000 megavatios. Tenemos que atender los 11.000. Y en ese momento en el que podamos producir más de 11.000, Ecuador puede pasar a lo que tanto se habla de ser un exportador de energía. O sea, para poder exportar necesitas producir más de lo que necesitas. Ecuador necesita 11.000 megavatios. Hoy nos cuentan la historia de que necesita 5.000 y de los 5.000 nos faltan 1.600. Eso de ahí tenemos que verlo como la realidad, que es 11.000, porque los 11.000 se consumen cada día. Y esto, las camaroneras tienen que comprar diésel, tienen que comprar fuel oil, tienen que comprar para poder mantener eso ahí. Si creas un balance distinto, si lo adecuas, lo que haces es que el Estado se vuelve el que garantiza que todos puedan tener, pero enfocado principalmente en las personas. Exacto. Okay. Ahora, dentro de esta lista también, dentro de esta lista también tenía un tema fundamental que era, o sea, usted nos menciona la posibilidad o la necesidad, no he dicho, de ampliar este espectro, pero ahí pasa por dos temas, uno que es el tema constitucional o el tema de la politización de la energía, que las inversiones se quieren limitar, que no debe ser privatizado, etcétera, que es todo un trámite. Y segundo, también las cuestiones climáticas, que si bien por ahora momentáneamente son favorables, se proyecta que en un corto plazo van a ser adversas, es decir, que para el siguiente año, 6 meses siquiera,
la situación va a estar más o menos crítica de lo que ya estaba actualmente. ¿Cómo se puede ir trabajando de esa manera? Porque pareciera que la única solución que se tiene hasta ahora es de que consume menos energía. Y nuestro planteamiento no empata, más bien lo que decimos es distinto. Nos están contando de que el consumo es 1, cuando la realidad es que es significativamente superior, es más del doble. Partiendo de esa premisa y siendo el Estado el que tiene que garantizar a los ciudadanos lo que necesitan, lo que tiene que abrir la puerta es para que el privado pueda atender a los otros sectores, que no es privatizar, porque en el momento en el que el privado atiende a la industria y atiende a los generadores privados, lo que tú estás es haciendo que se diferencie el sector al que estás atendiendo. A la ciudadanía, a los ecuatorianos, a cada uno lo sigue atendiendo el Estado. En ese foco, tú lo que tienes es que crear ese balance. Y constitucionalmente, hoy como está, existía una restricción porque se lo consideraba dentro de un sector estratégico. Sin embargo, ya se había abierto el espacio para que los privados puedan insertar justamente la generación en pequeñas capacidades, hasta 10 megavatios. Esto hay que aumentarlo, y esto hay que aumentarlo a razón de poder servir a cada ecuatoriano y a estimular a la industria para que la industria pueda producir. Desde ese enfoque, el Ecuador y los ecuatorianos vamos a vivir mejor. Okay, pero y solo para cerrar un poco el tema, al momento de variar la generación y centrarla en 40 y... O sea, los porcentajes son variables, pero me mencionó 48 termoeléctrica, 35 hidroeléctrica, la diferencia en otras energías. Al ser 48 termoeléctrica, ¿esto cómo empata también con los temas de las energías renovables, de energías verdes y demás? Porque se tiende a relacionar que la energía termoeléctrica es, entre comillas, contaminante. Y esta focalización de este tipo de energía a lo mejor cambia un poco con la matriz productiva que se quería implementar desde anteriores gobiernos, que era enfocarnos en fuentes de energía renovables o más verdes. Cuando tú tienes que hasta el 48% es termoeléctrica, tú tienes un 52% en energías renovables. Por tanto, la balanza sigue estando principalmente en energías renovables, 52%. El 35% en hidroeléctrica no es que se va a disminuir lo que ya genera, sino que se mantiene y se puede aumentar. Lo importante es que exista justamente, pues en este caso la lluvia, para poderlo balancear. Y el problema que tú tienes en las energías renovables es que no garantizan algo que en energía se llama potencia garantizada. Si ustedes buscan potencia garantizada, es el término con el cual logras garantizar que la demanda sea atendida y sea cubierta. Lo que nos dicen de la energía térmica como una energía no renovable es porque solamente se habla del diésel o del fuel oil. Hoy tú tienes generadores que se logran balancear o generar a partir de 2 fuentes de capacidades. Y esto es lo más moderno que hay. Tú tienes fuel oil o búnker por un lado y tienes gas por el otro, generando una creación limpia para poder atender. Entonces, tú tienes hasta el 48% la parte térmica y en el 52% abres el espacio a la renovable. Por tanto, lo renovable siempre es una opción. Y lo renovable tiene que ir para atender a las ciudades, a las escuelas, a las personas, para que puedan tener energía. Pero por eso es una suerte de crear un balance adecuado. Y diversificar las fuentes. Mientras más diversifiques las fuentes, más vas a atender, claro que sí. 2, 1, listo. Para ir cambiando de tema, un tema que no queremos dejar de abordar es que este año también ha habido una ola migratoria, sobre todo esto llamado fuga de cerebros, de jóvenes que migran a otro país para buscar una mejor calidad de vida. ¿Cómo usted va a frenar esto y cómo va a generar empleo en Ecuador, sobre todo en este segmento de la población que actualmente pues, enfrenta varios factores? Sí, claro que sí. El número hoy público es de 1.2 millones de personas con intención de migrar. Dicen que ese número puede llegar hasta 1.8 millones de personas. En el momento en el que se van tantas personas, en el momento en el que se van tantos jóvenes, tantos ecuatorianos, tú te quedas sin cerebros, sin mano de obra capacitada, y esto hace que la mano de obra se vuelva más cara. Entonces, esto es un problema. En el momento en el que abrimos Ecuador hacia exportaciones, hacia mercados internacionales, Ecuador deja de ser un país que atiende a 17 millones de personas
pero puedes atender a miles de millones de personas. Y esto hace que Ecuador pueda crecer de forma exponencial. Y es por eso que decimos fortalecer la pesca, para que Ecuador pueda exportar más, fortalecer a los productores para poder exportar más banano, plátano, café, cacao, pitahaya, más al mundo, y asimismo crear un ecoturismo que permita que más personas puedan venir a Ecuador y visitar Ecuador. En ese momento tú creas un espacio para que el Ecuador ya no se enfoque solamente en atender a una población que es pequeña, sino en atender al mundo. Y eso hace que puedas creer exponencialmente. En el momento en el que tú creas que el turismo es una oportunidad para que vengan más personas, creas carreteras seguras para poder llegar a esos lugares, creas hoteles seguros que crean empleo en los sectores a los cuales quieres que lleguen. Mientras del otro lado empiezas a exportar y la industria crece. En el momento en el que Ecuador brinde las garantías de seguridad en cuanto a seguridad física y de potencial crecimiento de empleo, vas a tener las razones para estar en el país. Ese es el foco sobre el cual queremos atender. O sea, pero también esos focos son, que se lo viene escuchando, no en la actual administración, pero en la anterior sí, de esto de abrir más Ecuador al mundo. Pero ahí también se le consulta cuáles son el contexto para fortalecer eso, porque la parte agrícola, por ejemplo, ha avanzado, el banano ha tenido un crecimiento interesante, el camarón ha caído un poco, pero de ahí los otros sectores, o sea, mantienen un crecimiento no exponencial, pero sí constante. O sea, a lo mejor la exportación, les consulto, ¿en qué momento ya deja de ser un problema o un tema interno y se convierte ya en algo de demanda de mercado y demás? O sea, ¿cómo se genera ese balance? Tú tienes representantes del Ecuador en las embajadas que van a negociar con los clientes finales buscando abrir mercado. Y cuando tú presentas el producto ecuatoriano, es indudable que la gente quiere más producto ecuatoriano. No hay mejor banano que el ecuatoriano, no hay mejor camarón que el ecuatoriano, no hay mejor atún que el ecuatoriano. Incluso el café. El café ecuatoriano es espectacular y compite con cualquiera. Nos vamos al cacao. En el momento en el que tú creas mercado, tú tienes que producir más. Y hoy tú tienes que garantizar que la tierra ecuatoriana se esté trabajando. ¿Cómo lo garantizas? Y es ahí cuando tenemos que traer inversionistas internacionales y cuando tenemos que conseguir créditos a menor costo. Y con eso el agro, las personas que están trabajándolo, pueden salir y potenciarlo. No va a ser un solo exportador de banano, van a ser más exportadores. Y creas justamente un espacio para que todos puedan participar. Pero esta misión ya no es que requeriría, pero sería una de las funciones que tendría el cuerpo diplomático, o sea, las embajadas y los consulados. Es el Estado, es el Estado. O sea, al final de cuentas son representantes del Ecuador, trabajan para el Estado ecuatoriano. Okay. Sí. Entonces, en ese momento tú lo que haces es creas la oportunidad de que esas personas salgan a buscar hacer más negocios, más contactos para que Ecuador. Tú tienes tres ferias de exportación de frutas a nivel mundial, donde Ecuador tiene un potencial de crecimiento cada vez más grande. Y ojo, tienes a nivel mundial un déficit alimentario, un déficit que si Ecuador lo logra atender, Ecuador va a crecer de una forma impresionante. O sea, pero eso sería cambiar también el foco o sea, no cambiar el foco, pero ampliar el foco de las misiones diplomáticas. O sea, me llama la atención porque es verdad, son parte del Estado ecuatoriano, pero dentro de sus funciones no está la búsqueda de... Sí está. Tienes por Ecuador. Claro, pero Ecuador es parte, eso sí, es conjunto entre el Ministerio, entre el COMEX y Producción, creo que era, y los organismos, pero, o sea, sí... Ellos son los que se encargan de esas relaciones, ya existe. No, claro, pero es que o sea, Ecuador es una, pero de ahí las embajadas es... Pero tú tienes que todos estos son agregados comerciales que trabajan para el gobierno ecuatoriano en esos países. Entonces, claro, lo que necesitas es que trabajen. Otra pregunta que me surge es que actualmente hay demasiada desconfianza en las autoridades, en los políticos, en los candidatos, en la asamblea. ¿Qué ha hecho usted para que, digamos, el ecuatoriano pueda confiar en usted? Claro que sí. Puede nombrar 3 ejemplos. A ver, yo empecé en el colegio y esto viene porque en el colegio nos llevaban a cada sector de Guayaquil, en el primer año a dar desayunos, en el segundo año a acompañar a niños en hospitales, en el tercer año fuimos a acompañar a niños con enfermedades especiales y así en cada año. En sexto año fuimos a construir casas con Viviendas Hogar de Cristo, una fundación que ya tenía mucho tiempo trabajando en el Ecuador.
y puntualmente nos dieron la oportunidad de, después de haber construido la casa en esa época en Valerio Estacio, de dormir allá en la entrada de la 8. Y esto me permitió escuchar los problemas de las personas y acompañar a cada una de esas familias mientras construíamos la casa. Pero me gustó tanto esa actividad que del 2003 hasta el 2009 yo me quedé armando casas cada fin de semana. Independiente a mi trabajo, yo regresaba a hacer ese voluntariado cada día, cada fin de semana. Empatamos eso con un caminar donde me fui a vivir a comunidades indígenas, porque en esa época pues pensé que iba a ser sacerdote jesuita, y lo que terminé fue llegando a comunidades y escuchando nuevamente las problemáticas de las comunidades indígenas frente a lo que pasaba en su forma de interactuar. Y fue nuevamente una oportunidad de aprendizaje. Cuando regreso a Ecuador después de una de las salidas por universidad, me invitan a trabajar en un proyecto en la Amazonía. Y al llegar a la Amazonía, nuevamente tú tenías una gran necesidad o un gran interés de parte de las personas en ser desarrollados. Y tenías fuentes que les decían, te vamos a desarrollar. Y ahí hablamos de petróleo y hablamos de minería. Pero es el no conocimiento de cómo funciona y la historia que te cuentan, que dicen que la minería contamina. Solo la minería ilegal contamina. Una minería adecuada puede producir recursos de manera impresionante para el país, pero más que para el gobierno, para los ecuatorianos. Y es por eso que como persona natural, como voluntario, como emprendedor, hoy decido dar el paso al frente. No como político, nunca había participado en temas políticos, porque la intención hoy es resolver problemas a los ecuatorianos de manera pragmática, de manera rápida. Ya estamos cansados de que, si bien no hayan hecho nada o no se haya ejecutado nada, salgan a contarnos la historia de que se ha hecho todo bien. O porque se recaudó más a partir del IVA, digan que se generó más empleo. Y son mentiras que nos cuentan. Entonces, tenemos que cambiar ese foco. Bueno, otra duda que nos surge es que mucho se ha hablado del financiamiento de las campañas en esta época electoral. Hemos visto como incluso ha habido denuncias en la elección anterior de la penetración de grupos delincuenciales en este financiamiento. ¿Cómo ustedes, bueno, primero, quién lo financia usted y cómo observan que este financiamiento, quiénes son sus financiadores? La ventaja es que existe un registro donde ustedes pueden ver en una cuenta que se crea y las personas pueden generar las aportaciones y ahí puedes ver la trazabilidad de los fondos. Eso es la mejor ventaja que existe hoy. Lo que dicen del otro lado, y es la parte importante, es existen unos fondos del gobierno que te garantiza pues, poder pagar bastante o algo de los... Algo, porque no es bastante, es algo de lo que existe. Entonces, es una suerte de ir logrando ese balance. Nosotros lo que hemos dicho hoy es que esto va a ser una campaña de alto impacto, pero de muy bajos recursos. Y esto lo van a ver a la hora de poder presentar eso ahí. Nosotros tenemos que generar un impacto positivo donde cada ecuatoriano quiera sumarse a ese cambio real, donde quiera sumarse a esa transformación que el Ecuador necesita. Y es ahí cuando nosotros llamamos a los jóvenes a través de esta convocatoria de rescatistas a decirles, necesitamos un nuevo Ecuador, necesitamos que seas parte de él. Y esta es la invitación principal para todos, no solamente para los jóvenes, es para todos los ecuatorianos. Yo recuerdo que un candidato decía, pero no en esta elección, como 2 o 3 elecciones, que algo que no se considera en un principio siempre es que la democracia es muy costosa justamente por el tema de campañas. Y claro, no son, el Estado te da una parte que es para la foto publicitaria, 2 o 3 cositas ahí, pero no termina de suplir todo lo que termina costando. Y eso de pronto, esta diversificación también les permite a ustedes no terminar comprometiendo su patrimonio, terminar comprometiéndose con deudas que al final se terminan pagando, sea con plata o con favores. O sea, esta diversificación, ¿cómo la tienen estructurada? Y le pregunto porque en realidad tanto la figura, la suya de lo que estamos escuchando, son muy organizados en este aspecto. ¿Cómo se lo viene trabajando también? O sea, de pedir los fondos a la ciudadanía, bueno, no lo entendí así, pero de pedir esta colaboración a la ciudadanía, ¿cómo se tiene proyectado? O sea, ¿cuáles son las aspiraciones, las fuentes, etcétera? Claro que sí. A ver, si lo estructuramos de 2 formas, la primera es todo lo comunicacional, donde en la parte comunicacional tú tienes bastante de ese porcentaje que va de lo que se recibe del CNE. La segunda parte es, tenemos un equipo de comunicación súper fuerte
donde está trabajando puntualmente todo el equipo que ya venía trabajando con Jan, y lo que hemos logrado manejar es que ese equipo continúe. Eso es puntualmente lo que llamamos un gran aporte a campaña, porque es en la parte comunicacional la que vamos a tener el mayor impacto. Y comunicación política, que es lo más importante. Comunicación, es que empatas ahí lo comunicacional de manera general, claro que sí. Luego, pues la parte de territorio, que usualmente sería el costo más alto, por el tema de tiempo y por ser enero, el inicio del año, va a generarse una visita puntual a muchos lugares. ¿Cómo cuáles? Tenemos una hoja de ruta que todavía va a ser publicada la próxima semana, y encantados de que la puedan ver y replicar, pero todavía está hoy, de hecho tenemos una reunión para eso, donde se está determinando esos lugares donde el Ecuador más quiere cambio, donde la historia que nos cuentan de lo que se ha logrado sabemos que es mentira, y es el impacto que queremos generar, es decir, un cambio radical. Y esa parte, que es la más costosa, estamos buscando justamente reducirla, porque es ahí donde tenemos que empatar con los candidatos a la Asamblea que ya viven en esos lugares, empatar una suerte de una distribución adecuada de esas visitas. Y es ahí donde vamos nuevamente a impactar de manera positiva. Entonces, para nosotros, mientras más se replique la parte comunicacional, es lo que queremos llegar de manera efectiva. Y le voy a preguntar también en territorio, ahí es el aporte de los candidatos de la vicepresidencia, pero también de la vicepresidenta, perdón, los candidatos de la Asamblea, y también de la vicepresidenta, porque son los que siempre se lo ve también esto como costa-sierra, y ahí es también la presencia que les puede aportar. Nosotros tenemos que estar en todo el Ecuador, y donde no podamos estar presencialmente, vamos a tener fuertes asambleístas que estén acompañándonos. Sin embargo, la intención es llegar a la mayor parte del Ecuador y visitar a cada ecuatoriano para que puedan comprometerse con este cambio que todos sabemos que necesitamos, ojo.